Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a hacerle un custom a este kit concepto. Se me hace una excelente pieza, me gustó mucho. Este tutorial va a ser muy sencillo amigos. Es muy necesario que no se pierdan ningún detalle. Lo primero amigos, como ya se la saben, hay que abrir el carrito. Los invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Se los recomiendo mucho. Les va a servir. Recuerden amigos que siempre hay que estudiar las piezas en las que vamos a trabajar. Y en esta ocasión solamente vamos a trabajar en los vidrios e interiores. Y vamos a aprovechar también, ya que lo desarmamos, hacerle un cambio de llantas. Por estas excelentes llantas de Samet Wheels. Lo siguiente amigos es cortar los vidrios. Vamos a seguir estas líneas de referencia. Así va el corte, así como se muestra. Se pueden cortar con una cegueta de joyero. Y este sería el resultado. Ya tenemos una parte frontal y una parte trasera. Es necesario lijar y pulir un poco el corte para que tenga un libre movimiento. El siguiente paso amigos es hacer unas perforaciones en la parte frontal de los vidrios delanteros, así como se muestra, siempre tratando de perforar lo más recto posible, porque ahí vamos a poner esta pequeña pieza. En realidad es muy sencilla, la hice con un clip. Véanla bien amigos, analícenla, con un poco de calma sí se puede hacer amigos. Y esta sería la posición en que va. Debe de hacer esta función. Lo siguiente amigos es ranurar los interiores. Aquí se puede ver cómo hice varias pruebas hasta sacar la medida óptima. Ya cuando tenemos la medida hay que ponerle dos soportes de plástico, así como se muestra. Todo esto después lo vamos a rellenar con plastilina epóxica. Esta va a ser su posición. Solamente sirven como una guía y como soporte. ¿Qué opinan amigos? Recuerden dejarme su comentario. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. Hay que hacer un previo armado para ver que todo quede correctamente y que funcione correctamente. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahorita se siente un poco flojo todo, pero más adelante vamos a ajustar todo eso. Por eso es importante que no se pierda ningún detalle. Y lo más importante amigos, hay que disfrutarlo. Continuamos amigos. Ahora al chasis hay que hacerle unas pequeñas muescas, así como se muestra. Debe de ser delgaditas, debe de entrar un eje de ruedas por ahí. El siguiente paso es quitarle el poste a los vidrios traseros. Y con alambre delgadito, yo en este caso estoy usando ejes de ruedas que los estoy reciclando para hacer esta pieza. Esta pieza es muy sencilla, mide aproximadamente 1,5 centímetros de largo. Y le hice unas bisagras con plástico duro, así como se muestra. Yo les recomiendo que la solden con soldadura de estaño. Y esta va a ser la posición de esa pieza. Aquí debe de servirle como guía para que haga esta función. Todo esto se va a sostener hasta el final, cuando armemos el carrito. No se pierdan ningún detalle. Es necesario hacer otro prearmado para ver cómo funciona. Como no tengo ni idea cómo debe de abrir esta pieza, la hice en multiposiciones. La podemos poner como nosotros queramos. ¿Qué tal les parece amigos? No olviden dejarme sus comentarios. Sus comentarios amigos son las vitaminas del canal. Pero al abrir la cajuela se ve este espacio muy grande. Requerimos ponerle algo, sin que estorben la función de la pieza de la bisagra. Tómenlo muy en cuenta. A mí se me ocurrió ponerle una pequeña parte de este motor turbina, de este carrito. Pero se le puede poner lo que ustedes gusten. Solamente voy a utilizar esta pequeña parte.
Lo que sigue, amigos, es la parte que más me gusta, el armado final. Se requiere ajustar muy bien las llantas. Yo en este caso utilicé un par de tubitos. Hay que colocar los interiores en su posición. Yo les puse algo de estética. Y recuerden, hay que rellenar con plastilina epóxica lo que vimos desde el principio. Y aquí va la pequeña parte del motor que vamos a utilizar. Pero se puede usar lo que ustedes quieran, hasta una llanta de refacción. Solo recuerden que no debe de obstruir el trabajo de la bisagra. Y con calma hay que irlo armando. La parte trasera de los vidrios tiene que entrar en esta posición. Mucha atención. Hay que mantener un poco despegada la carrocería del chasis para que pueda entrar esta pieza. Y checar bien que entre en la guía que le hicimos a los interiores. Posteriormente hay que centrar la cajuela, así como se muestra. Ya una vez que estamos seguros que todo quedó en su posición, ya podemos cerrarlo totalmente. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. ¿Qué opinan, amigos, de esa simulación de turbina? ¿Se ve bien o la cambiamos? Ya solamente hay que colocar los vidrios delanteros. Hay que ponerlos en su posición correcta, todo bien cerrado. Posteriormente lo vamos a pegar con un poco de pegamento. No vamos a utilizar tornillos para cerrar el carrito. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y este sería el resultado, amigos. ¿Qué les parece? A mí, la verdad, me gustó mucho. Se ve muy bien. Se ve mejor en vivo que en el video. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.